Es imposible, o más bien no debería de ser, que una paciente esté viviendo dolor. Existen otras técnicas de analgesia por vía intravenosa, por gas, aunque la más segura es la más segura dentro de lo inseguro, porque todo conlleva riesgos y complicaciones. Es la epidural, que tengan pérdida sanguínea o algo que afecte su organismo de forma importante, se tienen que someter a anestesia general. Pero sí hay pacientes que dicen, no, es que me da miedo la epidural, por eso, ¿no? Porque me va a doler la espalda. O porque también, ¿no? Es que se les va a pasar la anestesia o la analgesia. No, también es otra cosa que no tengan miedo. Nosotros nos guiamos por peso y talla. En Hospital Jardín, cuidamos tu salud. Hola, bienvenidas a un episodio más del Club Futura Mamá. Soy la ingeniera Jacqueline del área de Relaciones Públicas de Hospital Jardín. En este día vamos a ver lo que es el tema de salud y bienestar materna. De igual manera vamos a conocer el rol que tiene un anestesiólogo en el parto y en el puerperio. Para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Mariana Jocelyn Aguilar Bisuet. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Mariana Jocelyn Aguilar Bisuet. Soy médico general egresado de la UNAM, médico anestesiólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, egresada con mención honorífica. Soy profesor titular de carrera de medicina en la UNAM y tengo un curso, o más bien un diplomado en manejo del dolor. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a tocar varios temas acerca del manejo del dolor, que para esta etapa del embarazo, pues ahí se presentan diferentes etapas del embarazo, ya sea antes o durante o después del embarazo. Vamos a empezar, ¿cuáles son las causas más comunes que hay de dolor durante el embarazo? Depende. No nos vamos a meter en muchas cosas técnicas para no confundir a la audiencia y con términos médicos, pero el embarazo normal, en cuestión de un trabajo de parto, porque existen las dos modalidades, el parto vaginal o la cesárea. Entonces, hablando de un trabajo de parto normal, la embarazada empieza a tener 3 fases del trabajo de parto. Una de ellas es la dilatación, la otra es la expulsión y el alumbramiento. En cada una de estas existen varias fibras nerviosas que se van a ir estimulando dependiendo del descenso del producto. Entonces, por ello es que se va desencadenando el dolor y se va sintiendo en diferentes partes del cuerpo. Y en cambio en la cesárea es un sitio de dolor referente más que nada, obviamente, en el sitio de la herida quirúrgica. Y también difiere si una paciente viene por una urgencia, porque vamos a ver que hay pacientes que llevan un control de su embarazo y consultas mensuales o dependiendo lo que le diga su médico ginecólogo, pero por alguna razón tienen una urgencia, ya sea una placenta previa, un desprendimiento de placenta, alguna otra situación médica que condicione que se adelante el trabajo de parto o que se tenga que resolver de forma inmediata y conlleva también en algunas de estas dolor característico, que también ahí es donde tenemos participación. ¿Y es normal experimentar este tipo de dolores durante el embarazo? Pues ya al final, pues obviamente sí, porque son estas fases del trabajo de parto donde el cuerpo se prepara pues para la expulsión del producto. Entonces es normal, es algo fisiológico o normal, durante ya la última etapa del embarazo, ya el trabajo de parto, tener dolor, pero no es normal que lo vivan las pacientes, ¿no? Actualmente, en el pasado, obviamente, cuando eran las épocas de nuestras abuelitas, pues obviamente tenían partos con dolor, pero actualmente con la tecnología ya es imposible, o más bien no debería de ser, que una paciente esté viviendo dolor. Ok. ¿Hay algunas señales de alerta que tienen que tener las mamitas en cuenta, no sé, durante los 9 meses de embarazo, con algún dolor en específico? Eso sí es un poquito más apecado con los ginecólogos, ¿no? Porque puede ser algo que pueda hablar de un problema durante el embarazo, a lo mejor una amenaza de aborto, un parto pretérmino o ya el trabajo de parto.
o como decía, alguna complicación durante estas, ¿no? Como el desprendimiento de placenta previa, algunas otras patologías que no es normal que se desencadene un dolor tan intenso. Obviamente el dolor debe de ser ya en la última etapa del trabajo del embarazo, de las 37 a las 40 semanas, es cuando debe de ser que se desencadena el trabajo de parto. Si es antes, pues puede ser algo de riesgo. Ok, factores emocionales como el estrés o algún otro factor emocional influyen en que también este dolor sea... Claro, sí influye. También las enfermedades previas de las pacientes. Actualmente estamos viviendo una situación que hemos notado mucho los médicos, que hay más pacientes con ansiedad, depresión. Entonces, todas estas enfermedades psicológicas, hasta incluso psiquiátricas, algunas que tienen las pacientes, influyen. Y luego, aparte, esto que me comentas, estrés. Es estresante para ellas y siempre hemos visto, y más aquí en el Hospital Jardín, que vienen pacientes a revisión con su ginecólogo. ¿Y qué pasa? Que nada más venían a una revisión y ya les dice el doctor, hay alguna situación por la que ya te tienes que quedar hospitalizada porque se tiene que resolver tu embarazo, ya sea vía cesárea, porque ya es una urgencia. Y pues eso aunado a las enfermedades psicológicas, psiquiátricas que ya tienen y el estrés que les genera el decir, ya te tienes que quedar, tu bebé está en riesgo, pues genera que también el dolor se incremente, ¿no? O ellas también psicológicamente que estén predispuestas a padecer, ¿no? A sufrir. Ok. El papel de un anestesiólogo durante el embarazo, más allá del parto, ¿cuál es? ¿Cómo influye? En sí nosotros los anestesiólogos somos los que cuidamos a los pacientes antes, durante y después de una cirugía. En caso específico de las pacientes embarazadas, les damos una consejería, primero una valoración preanestésica, más bien una valoración preanestésica. Regularmente estas son en pacientes que se someten a cesárea electiva. Regularmente la cesárea es un procedimiento que debe de ser por alguna situación en donde la madre o el feto, el producto, se ven en riesgo. No se debe de hacer de forma electiva, pero también hay pacientes que dicen yo no quiero pasar por un trabajo de parto. Entonces deciden optar por la cesárea, ¿no? Está bien, es su decisión, ¿no? Pero lo normal sería el parto vaginal, ¿no? Entonces, existen esas ocasiones que nosotros tenemos una previa valoración con estas pacientes para ver que estén en condiciones en cuanto a sus estudios de laboratorio, alguna situación que estén cursando ellas, alguna enfermedad, que todo esté bien para que cuando se llegue el día de su cirugía todo transcurra normal. De igual forma, en un parto vaginal, podemos nosotros valorarlas previamente para darles información acerca de las técnicas para disminuir el dolor durante el trabajo de parto. Ok, sí, ahorita que mencionaba esto de las técnicas para el trabajo de parto, ¿existe alguna opción de manejo del dolor segura durante el embarazo? Claro, sí, existen muchas técnicas ya probadas, estudiadas para el manejo del dolor en la embarazada, en específico en el parto vaginal. Muchas de ellas seguras, muchas de ellas con poca pues, información científica, pero también han sido útiles porque pues realmente no tienen mucho riesgo en poderlas utilizar, pero sí existen muchas. En cuanto a técnicas, no sé, de uso de cosas calientes o frías, ¿cómo pueden ayudar para aliviar el dolor? Sí, existen dos vertientes, ¿no? Las farmacológicas y las no farmacológicas, en las que ahorita tú me mencionas se clasifican en no farmacológicas. Estas lamentablemente tienen muy poca evidencia científica, o sea, comparadas con las farmacológicas, la evidencia científica pues hasta a veces es nula, ¿no? No las toman de primera opción la literatura, así de primera instancia use calor y frío para el manejo del dolor en la paciente en trabajo de parto, pero pueden ayudar con las técnicas farmacológicas poderlas utilizar. Están descritas el agua fría, agua caliente, que también actualmente en muchos hospitales y más privados se está ocupando, ¿no? Que en la habitación de la paciente se les acondiciona una habitación donde tenga un jacuzzi y ella ahí adentro del jacuzzi y están monitorizándola. Eso es muy importante también comentarles a las pacientes que están viéndonos.
porque han salido también muchas series en televisión donde tienen este tipo de técnicas, pero en domicilio. Entonces, que les hacen estas técnicas de agua y todo eso, eso no es posible porque pueden conllevar riesgo. Todo debe de ser en un hospital para evitar riesgo, porque en un momento a otro cambia la situación, el bebé condiciona algún riesgo y entonces en un hospital es mejor, ¿no? Entonces, sí, todas esas terapias se pueden utilizar con música, con agua fría, caliente, con aromas, también se le llama aromaterapia. O sea, existen muchas otras, hasta con estimulación eléctrica también, con algunos parches que dan unos estímulos eléctricos en el abdomen. Son pocos, no como para condicionar un daño a la paciente, pero para ayudarle a disminuir el dolor durante el trabajo de parto. Pero le digo, estas técnicas tienen muy poca evidencia científica. Ok, usted mencionaba lo de la terapia acuática. ¿Esta tiene algún beneficio para las mamitas en cuanto al dolor? Sí, como te decía, sí pueden utilizarse todas estas, pero pues no están recomendadas, ¿no? Como por nosotras, nuestras guías de anestesiología, no nos dicen tome de primera instancia estas técnicas, ¿no? Puede ser a lo mejor administrar una técnica farmacológica y complementar con una de estas técnicas. Musicoterapia también mencionan los artículos, pero no es de que a mi paciente que está con trabajo de parto solo le voy a poner aromas y solo le voy a poner agüita y calientita, y no. Tiene que ir acompañado de un manejo farmacológico, pero también es decisión de la paciente, ¿no? Que ella acepte. A lo mejor nada más con este tipo de terapias ella se relaja y ya no necesita de algo más extra. Sí, también depende mucho del umbral del dolor de cada paciente, que es lo que yo siempre les comento a mis pacientes. Con algunas técnicas que utilizamos, les digo, no es lo mismo una paciente que otra, porque luego siempre tienen el antecedente de un familiar, ¿no? Su mamá, su abuelita, no, es que mi abuelita le dolió mucho, o no, mi abuelita no tuvo nada de dolor. Pues no es lo mismo, es diferente un organismo a otro. Entonces, ellas tienen que valorar también, dependiendo de su historia, de su vida, cómo ha sido su experiencia con el dolor, si su umbral es bajo o alto, para poder pues darles la mejor técnica. Okay. En cuanto al manejo del dolor, ya sea en el parto o en la cesárea, ¿cuáles son las opciones que tienen las pacientes para poder elegir ellas? En cuanto a enfocándonos solo a manejo del dolor en el trabajo de parto, existen estos dos caminos, la farmacológica y la no farmacológica. Como ya mencionamos, la farmacológica pues es obviamente la música, aromas, agua tibia, fría, técnicas también psicológicas de estar manejando respiración, todo eso, ¿no? Y las farmacológicas, que es lo que conocen vulgarmente nuestras pacientes siempre como la raquia, ¿no? O en las series que dicen, no, la epidural, póngame la epidural, dicen luego en las series, ¿no? La epidural, existen otras técnicas de analgesia por vía intravenosa, por gas, aunque la más segura es la más segura dentro de lo inseguro, porque todo conlleva riesgos y complicaciones, es la epidural. Es como lo más seguro que podemos administrarle de forma inmediata a la paciente y da un buen beneficio a estas pacientes. Para que estén más tranquilas. Ajá. Y en cuanto a la cesárea, ahí es que eso también difiere. En cuanto a trabajo de parto, bueno, nosotros en anestesiología tenemos dos conceptos, analgesia y anestesia. Entonces, en las pacientes de trabajo de parto se maneja analgesia. Y en pacientes que van a someterse a una cirugía es anestesia, porque queremos evitar que tengan dolor durante la cirugía. Entonces, en cesárea, ahí sí es anestesia, y ahí es lo más recomendable es epidural, y si acaso llega a la paciente con una complicación de su embarazo, como que se eleve su presión arterial, que es la preeclampsia, pero en este caso la eclampsia, que convulsionan y tienen presiones altas, que tienen algo que se llama prolapso de cordón por el canal vaginal, que tienen un desprendimiento de placenta que ya condiciona que tengan pérdida sanguínea o algo que afecte su organismo de forma importante, se tienen que someter a anestesia general.
a dormirse completamente a las pacientes para seguridad de ella y del bebé. Pero de primera instancia a todas las embarazadas que se van a someter a cesárea se les tiene que aplicar la epidural. Okay. ¿Cuáles son los beneficios que puede tener la epidural? Tanto beneficios como riesgos. Pues en cuanto a beneficios es que pues obviamente como es una técnica, se conoce regional de analgesia, las pacientes pueden estar caminando, pueden estar en su habitación, pueden estar tranquilas, no condiciona a diferencia de otras técnicas analgésicas, con oxígeno suplementario durante todo el tiempo. Es una técnica que se ha utilizado mucho tiempo, muy segura, pero, como decía, también hay riesgos y complicaciones. ¿Qué puede ser? Como es un manejo a nivel de la columna vertebral, donde pasan algunas terminaciones nerviosas, que puede existir pues eso, que se lesione una terminación nerviosa, que exista una reacción alérgica a alguno de los medicamentos, que pueda existir alguna lesión de una capita en la espalda, que pueda complicar, dar una complicación que se llama dolor de cabeza después de esta lesión de esta capita. No hay nada tan grave, solo hay veces que sí se puede presentar alguna complicación muy grave, pero es mínimo los casos. Justamente salió en una serie, yo creo que todos los hemos visto, la de los 2 hemisferios de Luca. Justo surgió una complicación anestésica en esa serie, porque justamente le pusieron a la paciente una epidural. Pero es que realmente el problema aquí es que es una técnica ciegas. Nosotros sabemos cómo van las estructuras de la piel hacia adentro, pero no las estamos viendo directamente. Entonces, al introducir la aguja nos imaginamos que vamos atravesando, pero si se llega a lesionar esa capita y pasamos una dosis, que hay 2 espacios donde se tienen que meter medicamento, pero un espacio es de una capacidad mayor y la otra es de una capacidad menor. Entonces, si se rompe esa capita sin verlo y pasamos ese líquido, ese medicamento, puede llevar una complicación que se llama raquia masiva, que eso fue lo que pasó en esa película, ¿no? Entonces es muy peligroso, pero es de 1% la probabilidad de que pase. Es una técnica que sí requiere mucha pericia y mucha de estar cuidando toda esa situación, ¿no? Pero sí les ayuda mucho a las pacientes. Como te decía, depende del umbral del dolor de cada paciente, porque hay pacientes que pese a la epidural siguen teniendo dolor, ¿no? Porque nada más es analgésica, disminuye el dolor, pero no lo va a retirar. Y también comentarles que va a ayudarles durante el trabajo de parto, pero ya al momento de que se dé la expulsión del producto, ya no podemos poner ahí medicamento. Ya se tiene que dejar a la paciente a libre evolución, porque como disminuyó el dolor, ya no pujan. Entonces eso hace que los tiempos se prolonguen y puede existir complicaciones. Entonces ya al final se deja un poco de tiempo sin medicamento, dosis extra, para que pueda darse la expulsión del producto, y entonces sí llegan a sentir un poco de dolor. Pero regularmente, cuando la paciente, eso también es algo que nos preguntan luego, ¿no? ¿En qué momento yo me puedo aplicar la epidural, ¿no? Como paciente, ¿en qué momento yo la puedo solicitar, ¿no? Entonces, es cuando la paciente lo decida, recordemos que tiene que tener 10 centímetros de dilatación para poder parir, y la paciente, en el momento que ella lo solicite, teniendo 1 de dilatación, se le aplica a la paciente. Entonces, siempre cuando ella lo desee, se le administra y se va administrando, porque los medicamentos duran cierto tiempo, ¿no? Entonces, si ya se consumió el tiempo, la dosis, porque el trabajo de parto es muy largo, y más, supongo que las comentaron un poquito los ginecólogos, dependiendo si es su primer embarazo, su segundo, su tercero, su cuarto embarazo. Entonces, obviamente una persona que apenas está en su primer embarazo, el trabajo de parto dura 24 horas, puede llegar a durar, ¿no? Entonces, tenemos que estar suplementando, porque los medicamentos no duran tanto tiempo, 24 horas, a lo mejor 4 o 6 horas, y eso sí ponemos medicamentos que hagan que prolongue un poquito más la analgesia, el medicamento. Entonces, hay que estar suministrando bolos extras para poder ayudar a las pacientes. Ok. ¿A usted le ha tocado, en su experiencia como anestesiólogo, alguna paciente que le tenga miedo a la epidural o algún tipo de anestesia? Sí ha pasado. Muchas veces me ha pasado que por
situaciones que comentan, porque ni siquiera es porque estén informadas, ¿no? O porque lo vivieron. Ajá, no es porque alguien más les cuenta, ¿no? Primero, no es que dicen que duele mucho la epidural, ¿no? Que duele muchísimo la espalda y que después me va a doler la columna con el frío, con esto, con aquello. No, también es muy importante que comprendan las pacientes que eso no es posible. No es posible que se sienta esa sensación, aunque todas dicen, no, sí, es que yo se lo juro que después de que me pusieron la epidural me duele la espalda, ¿no? Pero no hay razón porque no hay afectación a un sitio donde pueda generar esa lesión. O sea, regularmente son en tejidos blanditos. Quizás si la paciente tiene un peso excesivo, a veces que la técnica se dificulta. Nosotros nos guiamos por la columna vertebral y si la paciente tiene peso excesivo, no podemos tocar las vértebras, que eso es lo que tocamos. Y a veces, pues sí, lamentablemente se tienen que hacer varias punciones porque no es imposible, digo, nos guiamos por tacto, es imposible poder decir aquí o no se siente cuando está el tejido graso. Entonces hay veces que sí, en algunas ocasiones sí se llega a lesionar un poco la espalda y lo que luego llega a doler es que se pica un poco hueso, o sea, la vértebra, pero regularmente no ocurre, no es que pase, pero sí hay pacientes que dicen, no, es que me da miedo la epidural, por eso, ¿no? Porque me va a doler la espalda. O porque también, ¿no? Es que se les va a pasar la anestesia o la analgesia. No, también es otra cosa que no tengan miedo. Nosotros nos guiamos por peso y talla. Nunca, igual en anestesia general no pasa de que, ay, se le pasó la anestesia. Eso no existe. ¿Por qué? Porque se hace en base al peso y la talla. Sí, eso sí, si no sabe peso y talla, ahí sí voy a estar, pues, ¿cuánto le pongo, no? Ahí sí me puedo ir a una sobredosificación o infradosificación. Pero si sabemos peso y talla, se pone lo adecuado a la paciente. No hay por qué temerle a esa situación también. Igual le tienen miedo que a alguna situación con su bebé, ¿no? Y más actualmente las mamás más jóvenes, más modernas, que ven más cosas yo creo que en televisión y todo eso, comentan, no, es que vi que le puede hacer daño a mi bebé esos medicamentos, ¿no? No, tampoco. Estos medicamentos ya han sido probados en muchas embarazadas y al menos en cuanto a la epidural, porque la anestesia general es otra situación, pero en cuanto a la epidural, no genera daño a su bebé. Puede ser muy beneficioso para la paciente y porque se cansan también, como decía, son muchas horas, se cansan de estar pujando y ya cuando llega el momento de cumbre ya no tienen fuerza para poder parir. Entonces, por eso no tengan miedo, no le va a afectar a su bebé. Ok. Si le ha tocado a alguna paciente que diga, no, yo no quiero que me anestesie, pero sí quiero cesárea, ¿ahí cómo lo han manejado? Sí, hay pacientes que nos han pasado de que también es la relación médico-paciente, ¿no? Hablarle, informarle a la paciente, ¿no? Mire, esto pasa, esto puede suceder, esto no, usted tranquila, y a fuerza a una paciente con cesárea pues tiene que tener una anestesia, porque si no, comentarles eso, imagínense que la operen, es el bisturí, ¿no? Sentir el bisturí, todo eso, no lo aguantaría, se desmayarían las pacientes. Entonces, informándoles que pues es inevitable en una cirugía, en una cesárea, brindarles una anestesia a las pacientes. Sí, más que nada brindarles toda la información, que ellas se queden tranquilas. Por eso el hecho de tener una valoración antes de ingresar al quirófano es súper importante. Y más en las pacientes, como te digo, primerizas, ¿no? Porque tienen más desconocimiento y de muchas situaciones, ¿no? Y más tienen mil dudas de todo. De todo, entonces aclararles, ¿no? Todo esto y como digo, la relación médico-paciente, ¿no? Darles confianza para que ellas puedan estar más tranquilas. El acompañamiento de la pareja cuando la embarazada está en trabajo de parto es suma importancia que esté él ahí siempre. Sí, es muy importante que esté siempre un apoyo, ya sea la pareja, la mamá, incluso el papá, el padre de la paciente, cualquier persona que pueda estar apoyándola, es muy importante, porque eso las motiva más más en trabajo de parto, a poder parir. Okay. En cuanto a la cesárea, después de que se culmina todo esto de la cesárea, hay una bomba de infusión. ¿Esta bomba cómo funciona? ¿Cuándo se aplica? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo dura?
Sí, esta bomba analgésica se las ofrecemos a las pacientes regularmente de cesárea. También se podría aplicar en parto, pero con diferentes volúmenes, porque pues sí tarda un poquito más el tiempo la cesárea, ¿no? Pero el parto vaginal. Pero en cuanto a la cesárea, es muy importante, pues es que es una herida quirúrgica, ¿no? Entonces se hacen incisión a varias capas del abdomen, entonces pues obviamente sí genera dolor, ¿no? En las pacientes, entonces les ofrecemos la bomba analgésica. Esta bomba analgésica se coloca en medicamentos, que dependiendo de los medicamentos va a ser también la ayuda que va a tener la paciente, porque actualmente pues ya hay medicamentos más nuevos y con larga duración que nos ayudan a prolongar la analgesia en las pacientes, y también de medicamentos extra que se le pueden administrar para que se prolongue más la analgesia. Esta bomba regularmente dura 30 horas, pero también es muy importante la decisión del anestesiólogo. Puede decir, no, pues nada más que dure 24 horas, 30 horas, 26 horas, dependiendo de cada anestesiólogo, tiene como su directriz. En mi caso, a mí me gusta siempre dejar las 30 horas, para que estén pues sin dolor, ¿no? El mayor tiempo posible. Se coloca cuando estamos haciendo la anestesia de la epidural. Colocamos un catéter en la espalda. Es un catéter muy delgado también, para que no piensen que es un catéter muy grueso, que le puede conllevar mucho dolor a la paciente. No, es un catéter muy delgado, muy fino, que se coloca, y es de plástico, como de plástico, no es duro. Ajá, que se coloca en la espalda de la paciente y se adosa a la bomba analgésica y se queda en una bolsita aquí junto a la paciente durante 30 horas, regularmente, o lo que decida el anestesiólogo, ¿no? Eso sí, no todas son candidatas a esta bomba, porque también van a decir, no, pues a todas hay que ponerle bomba, ¿no? Hay pacientes que no son candidatas a la bomba. Por ejemplo, pacientes que vienen por alguna urgencia donde las plaquetas bajen. Las plaquetas son la primera línea de defensa para hacer los coágulos, para formar los coágulos, para los sangrados, ¿no? Entonces, cuando tienen disminución de plaquetas, no podemos administrarla por el riesgo que conlleva. También pacientes que tienen alteraciones en los tiempos de coagulación, no podemos administrarlas porque conlleva igual riesgo, pero en las demás pacientes sí se les puede ofertar. Y siempre es cuando se pone la epidural, porque también luego, ya me pusieron la anestesia general, me pueden poner la epidural, podrían ponérsela, pero sería someterla a otro procedimiento, porque ya se sometió a la anestesia general y ahora es colocarla otra vez de ladito y ponerle la epidural. Sí se podría, pero a veces los pacientes ya no quieren otro procedimiento, ¿no? Y la epidural pues ya se coloca esa bombita y se deja ahí las 30 horas. Y otras características para no poder administrar la bomba es que justo cuando dejamos el catéter tenemos que hacer una prueba de ese catéter, que ese catéter no venga con sangre, porque no podemos poner medicamentos anestésicos en un vaso sanguíneo porque lleva riesgo, o que venga un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que si viene líquido tampoco podemos dejar la bomba. Esas pacientes no son candidatas a la bomba. Eso solo lo podemos saber hasta el momento del procedimiento, no lo podemos saber antes, predecir si va a ser candidata o no. Hasta ese momento que se haga pruebas, se valore que todo está bien, se le indica a la paciente que es candidata a colocarle la bomba analgésica y que la va a aportar. Okay. Y en este caso, por ejemplo, para las mamitas que antes de ingresar al quirófano dicen, yo quiero que me pongan lo de la bomba de anestesia, ¿no? Pero al momento de ustedes ver sus laboratorios, desde ese momento se les comenta, no eres candidata por esto, esto y esto. ¿Qué soluciones hay para esas mamitas que no son candidatas en cuanto a medicamentos, para que también ellas, por medio de medicamentos, ya sea orales o intravenosos, estén más tranquilas y no son candidatas a esta bomba? Sí, claro, es muy importante lo que me mencionas, porque sí hay veces que no son candidatas y ¿qué podrían pensar algunos? No, pues ya, la dejamos ahí que tenga dolor, ¿no? No, tenemos que evitar que obviamente la paciente tenga dolor, optando por otras opciones, que pueden ser, como tú misma lo dijiste, como estamos en un hospital, aquí pues todo es intravenoso, ¿no? Ya cuando obviamente vaya a su casa, a su domicilio, pues ahí ya va a ser vía oral. Se le puede dar varios medicamentos. Tenemos algo que se llama escalera analgésica de la OMS,
Guiándonos en ella vamos a ir escalando los medicamentos dependiendo del umbral del dolor, del dolor. Hacemos unas escalas para valorar el dolor. Dependiendo de la escala, si el dolor es leve, moderado o severo, vamos a evaluarlo y en base a ello, en base a la escalera analgésica de la OMS, vamos a ir escalando, ¿no? A lo mejor los que más conocen siempre, los famosos AINES, que es diclofenaco, ketorolaco, esos medicamentos, más paracetamol o metamizol. Si no se controla, subimos a otros medicamentos que ya es un opioide débil, como es el tramadol. Si con esos no se controla el dolor, escalamos a algo más potente que se llaman opioides fuertes o potentes, que pueden ser buprenorfina, fentanilo, que es el que han escuchado, pero es de uso médico, fentanilo, morfina, etcétera, o incluso un cuarto escalón de escalera analgésica de la OMS, que son tratamientos intervencionistas. ¿Cuáles son estos? Son bloqueos regionales. Actualmente se están usando mucho, son guiados con ultrasonido. Se les pone bloqueos que se pone igual anestésicos locales, regularmente abdomen o dependiendo del sitio quirúrgico. En este caso, que son las pacientes de cesárea, pues es a nivel abdominal, pues les podemos poner algún bloqueo, uno que se llama TAP a nivel del abdomen, otro que se llama el bloqueo erector de la espina, que es en la espalda, todos guiados con ultrasonido para ver directamente las estructuras nerviosas o las estructuras adyacentes para ahí depositar el medicamento y disminuya el dolor de estas pacientes. Pero de igual forma algunas pacientes ya no quieren llegar al intervencionista, ¿no? Porque les da miedo o porque sienten que van a sufrir más. Entonces a veces ellas solo se quedan con los intravenosos, ¿no? Con los AINES, los opioides débiles o fuertes, o algunos adyuvantes que también tenemos anestésicos locales intravenosos, o otros medicamentos. ¿Alguno de estos medicamentos afecta en la lactancia materna? Existe algunos estudios, hay controversias, ¿no? Hay muchos estudios sobre algunos medicamentos, más que nada los opioides. Los opioides son los que se han estudiado más y se ha visto que en particular el tramadol es el que se ha visto en algunos artículos que sí puede transferirse en la leche materna. Pero de ahí en fuera los demás no se ha visto evidencia. El tramadol, hay artículos que dicen sí y otros artículos que no. Entonces ahora sí que depende del médico si le deja tramadol o no. Lo que también podemos hacer es en un momento dado, si la paciente, porque aquí justamente nos tocó una paciente que en este caso ella no deseó la bomba analgésica, porque también está bien, ¿no? No deseó la bomba analgésica, pero ya después empezó con bastante dolor. Entonces se le comentó las opciones, optó por un opioide fuerte, que es la buprenorfina. Se la administramos, pero para seguridad, aunque la buprenorfina no tiene evidencia de que pasa a la leche materna, pero por seguridad se le suspendió un rato la lactancia materna mientras utilizaba el medicamento, para seguridad de todos, igual de los pediatras, ¿no? Porque ellos también están no, es que está tomando opioides, entonces mejor lo suspendimos, ¿no? Y pudo amamantar y la paciente, tiempo después, y la paciente cesó esa molestia, ese dolor. Ok. En todo el tiempo que lleva, doctora, ¿qué mitos son los más frecuentes que ha escuchado en las mamitas? No, pues sí, son muchos, bastantes. Y también con los médicos, con los médicos ginecólogos. Uno de ellos, pues, es lo del el bloqueo epidural. Durante el trabajo de parto, nos han comentado, no, es que detiene el trabajo de parto. En cuanto le ponemos la epidural, por eso hay muchos médicos ginecólogos que no solicitan a la paciente o no les informan sobre la epidural. Aquí la verdad nunca he visto que pase eso, pero yo trabajo en otro hospital público y ahí sí los médicos son un poco ya más mayores, con otras experiencias, y allá sí les dicen, no ponemos analgesias obstétricas, así se llama, ¿no? El procedimiento de analgesia obstétrica, porque detiene el trabajo de parto. Entonces no se angustien las mamitas, no pasa, más bien hasta al contrario, ayuda a dilatar, como se relaja todo, ayuda a que el bebé descienda. Entonces no detiene el trabajo de parto. Lo que a veces sucede es que como ellas se sienten confortables, ya disminuyó mucho el dolor, ya no pujan y ya no sienten tanto las contracciones, ya nada más sienten como que la pancita se pone dura.
Entonces ya eso las mantiene más tranquilas y ya no empujan, ya no hacen el esfuerzo, ¿no? Entonces es por eso que a veces se demora el tiempo de que la pusimos y que nace el bebé, ¿no? Pero no es de que lo detengan los medicamentos, más bien es que eso la paciente pues ya al no sentir esa molestia pues ya no puja, ¿no? Entonces, pero sí, no detiene el trabajo de parto. Otra cosa que también nos han comentado las pacientes que tienen, o los mitos también que de la anestesia general, ¿no? La anestesia general no es mala en una embarazada y hay situaciones que son inminentes utilizarse la anestesia general por el riesgo de la mamá y del feto, pero también dicen es que nos da miedo la anestesia general porque vaya a hacer algo con mi bebé, ¿no? O no vaya a despertar. Ajá, no vaya así, pero no pasa. Sí puede hacer la transferencia de la placenta, porque si duerme a la paciente los medicamentos que usamos para la anestesia general, pues también pueden dormir al feto, ¿no? al producto. Pero por eso hay una coordinación entre los anestesiólogos y los ginecólogos. Tenemos tan solo 5 minutos de que nosotros administramos los medicamentos de la anestesia general para que el ginecólogo saque el bebé. Entonces es una coordinación entre los dos para evitar los tiempos y que se transfieran los medicamentos al bebé. Entonces en cuanto se corta la circulación materna fetal, ya no hay riesgo, y si acaso llegase a pasar algún poco de medicamento, tampoco que se asusten, no condiciona riesgo en su bebé, porque aparte está ahí con nosotros el pediatra. El pediatra va a valorar al bebé, le va a dar oxígeno suplementario, no es de que sea peligroso, nada más está un ratito con oxígeno al bebé mientras elimina esos fármacos. Obviamente pueden tardar más, porque pues obviamente los bebés vienen naciendo, no tienen todo su hígado, todos sus sistemas maduros, entonces puede tardar en metabolizar esos fármacos y a lo mejor están un tiempo con el oxígeno, pero no se asusten tampoco porque a diario también operamos recién nacidos y se operan con anestesia general. Entonces es muy seguro actualmente, solo que sí a veces les condiciona un poco igual a los ginecólogos, a las mamás, todo, la anestesia general, ¿no? El miedo de que se duerma mi bebé o que sufra algo mi bebé, ¿no? Entonces, no, tienen que estar relajadas, que sí puede pasar, pero están también los médicos, ¿no? Todos estamos para el bien de la paciente y del bebé. Exactamente. Ya para finalizar, doctor, ¿alguna recomendación, algo que les quiera comentar a nuestras mamitas? Pues siempre comentarles que lleven su control prenatal, que acudan con nosotros a una valoración preanestésica siempre, y más que nada cuando vaya a ser una cesárea, cuando ellas deseen la cesárea o por alguna situación que tengan que ser intervenidas de cesárea, alguna urgencia, que acudan con nosotros para poder valorarlas y ver que están en las condiciones para poderse operar, porque también hay veces que están anémicas o algo así, tenemos que corregir esa situación. Entonces, con apoyo de los ginecólogos, ¿verdad? Entonces, que se acerquen con nosotros para estas valoraciones preanestésicas y que nosotros pues vamos a brindarles la mejor técnica posible para ellas, para que estén contentas, felices con su bebé en cuanto nazca. Okay. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muy interesante la plática que nos acaba de brindar. Y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda que quieran despejar con la doctora, nos las pueden enviar y ella con mucho gusto nos va a ayudar a poder darles una respuesta. Los esperamos en el próximo episodio y muchas gracias.